Un lector de Así Prensa nos pregunta cómo manejar el tema de la llamada religiosidad popular. Es decir, las fiestas de santos patronos o las fiestas de vocaciones marianas que se producen usualmente en regiones rurales de nuestro continente, aunque también en zonas urbanas, pero principalmente diríamos que es un fenómeno rural, en los que la devoción se mezcla con otras prácticas como son, por ejemplo, el consumo exagerado de licor, la fiesta y la inmoralidad. Esto no es infrecuente. Y obviamente este tipo de celebraciones son el típico argumento que utilizan los evangélicos fundamentalistas para señalar que el catolicismo es en realidad una fiesta pagana, porque las fiestas religiosas incluye símbolos, imágenes, expresiones externas, etcétera, y además inmoralidad y corrupción. Entonces, ¿cómo se puede celebrar a Dios y cómo se puede celebrar al Señor cuando una fiesta que debería ser una fiesta sagrada termina siendo un momento de borrachera y de inmoralidades de todo tipo, ¿no? Este tema es un tema que la Iglesia ya afrontó hace mucho tiempo y sobre esto tiene una perspectiva extremadamente clara, y es la siguiente. En primer lugar, nosotros no compartimos con nuestros hermanos protestantes la idea de que la fe es una cosa pura que no se encarna. Nosotros creemos en la encarnación y creemos que la fe es pura, pero creemos que la fe se hace cultura, se expresa en las distintas formas culturales. Un católico, lo hermoso de un católico, que justamente significa universal porque viene de todas partes y pertenece a todas partes, y es la iglesia que el Señor Jesús envió a que fuera a todos los rincones de la tierra. Un católico alemán decía, va a encontrar diferencias de sensibilidad o de gusto con un católico francés, o con un católico argentino, o con un católico chileno, o un católico norteamericano. Ir a una misa católica en Alemania, por ejemplo, como a mí me ha tocado, una experiencia sumamente intensa. Hay una disciplina propia de la cultura alemana, pero luego la participación en los cantos es de una calidad prácticamente coral. Es decir, yo me sentía sentado en medio de un coro. Obviamente no sabía las canciones, porque no sé alemán, pero era un gusto participar, y no es la única misa, no fue una sola misa en la que he participado en Alemania. Siempre he tenido esta experiencia de estas misas intensamente celebradas, pero definitivamente con una forma muy formal, digamos así. Sin embargo, los alemanes, especialmente en el sur, tienen sus propias formas de procesión, sus propias celebraciones, sus propias tradiciones. Y en consecuencia, es falso creer que la religiosidad popular, que la mal llamada religiosidad popular, en realidad es religión, porque es simplemente la fe encarnada en la cultura, es solamente un fenómeno de América Latina o de culturas que no fueron suficientemente evangelizadas. Eso es falso, es falso. Creer que la religiosidad popular solamente es la infiltración de determinadas creencias antiguas que se transformaron en la religiosidad popular, eso sucede en algunas regiones del Brasil, en Haití y en Cuba, por ejemplo, con algunas de las fiestas religiosos que esconden a otras divinidades de cultos afroamericanos. Eso es cierto. Pero en el resto, en general, eso no sucedió así. Y la razón por la que no sucedió es por una campaña llamada o conocida como la extirpación de idolatrías, que obviamente desde el punto de vista del siglo XXI, los intelectuales de izquierda y anticlericales critican mucho, pero no comprenden que esta fue una obra realizada en el siglo XVI y XVII y en consecuencia no puede ser juzgada con las categorías de hoy. Cuando se descubrió que en lugares como México o el Perú, por ejemplo, que habían tenido culturas muy poderosas, la cultura azteca, la cultura inca, que habían sido derrotadas por la conquista española, cuando se descubrió que en alguna de las procesiones o de los símbolos cristianos habían personas o curacas, o decir lo equivalente a los, entre comillas, sacerdotes de estas religiones precristianas americanas, cuando se descubrió que
idolillos o etcétera se escondían o se repintaban para celebrarlas en realidad paganamente cuando se celebraban determinadas fiestas cristianas o determinadas advocaciones cristianas, la corona y la iglesia ordenaron una extirpación de las idolatrías, una campaña realizada por sacerdotes dominicos, franciscanos, etcétera, para ir e investigar y ver dónde estas idolatrías se mantenían y para que estos lugares o estas piezas u objetos de culto pagano fueran destruidos, ¿no? Durante este proceso se realizaron algunos abusos desde el punto de vista de los derechos humanos, sí, pero que el proceso en sí mismo fue un proceso de violencia cultural, etcétera, etcétera, como lo interpreta el mundo hoy, eso es completamente fuera de lugar. Es una interpretación, digamos, abusiva de los hechos vistos desde lo que hoy sabemos en el siglo XXI. En ese entonces, los extirpadores de las idolatrías trabajan con la más profunda intención de poder realmente llevar a estas personas lo que consideraban, y nosotros consideramos, que era el máximo bien, que es el Evangelio. En consecuencia, con el Evangelio es que se pudo llevar adelante este proceso, y esa es la razón por la cual hoy en día, en lugares donde no han habido sacerdotes por decenas de años, y que solamente cumplían un papel sacramental, es decir, los sacerdotes durante 200 años en algunos lugares de nuestro continente no llegaron anunciando la fe, sino solamente con los sacramentos, porque la escasez hacía imposible que los sacerdotes se encargaran de la difusión de la fe. Hoy en día existen lugares recónditos en nuestros Andes o en las sierras mexicanas o en las junglas centroamericanas, donde la gente conoce la fe gracias a esta primera evangelización. Entonces, estas manifestaciones culturales de la fe, que a veces van acompañadas con danzas, con fiestas, con procesiones, eso no significa que es una extensión del paganismo, no, es la expresión cultural de la fe. En Italia hay procesiones que son completamente distintas que las procesiones andinas, por ejemplo. Las procesiones italianas son rapidísimas, es ver qué tan rápido pueden mover al santo de un lugar a otro. Las procesiones de los Andes peruanos, por ejemplo, o bolivianos o ecuatorianos, son famosas porque dicen, medio en broma, medio en serio, que dan 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás, porque digamos la idea es que sea una procesión larga, reverente, etcétera. El exceso de la fiesta no es algo que la iglesia organiza. Es decir, cuando el sacerdote va a celebrar una fiesta patronal, no organiza la borrachera que después va a seguir. Es más, el 90% de los sacerdotes que yo conozco, para decir un número, porque en realidad no recuerdo uno que no lo haya hecho, cuando van y predican contra esta corrupción y contra estos excesos. En consecuencia, la respuesta no es tratar de suprimir esto, eso ya lo trató de hacer la teología de la liberación y fracasó. No solamente fracasó, sino que comprendió que tenía que asimilar estas expresiones culturales de la fe. Eso la iglesia no solamente lo acepta, sino que lo alienta, para que la fe no sea una cuestión foránea, para que nuestra fe no sea una fe aséptica, clínica, occidental, que por otro lado no existe, porque los españoles también tienen su propia religiosidad popular distinta de la nuestra. En consecuencia, eso que algunos intelectuales han llamado religiosidad popular para referirse a estas expresiones inculturadas de la fe, en realidad lo que están haciendo es hablar de religión. Esa es la religión. La verdadera religión, la religión católica, se encarna y toma formas culturales propias de cada lugar, sin perder las afirmaciones esenciales de nuestra fe. La revelación de una Trinidad cuyo Hijo viene a salvar al mundo, etc. Entonces, mientras esas verdades de la fe pervivan y estén acentuadas, nosotros no tenemos de qué preocuparnos porque seguimos viviendo los misterios de la fe. La pregunta final que hace este amigo cuando plantea esta pregunta es: ¿está bien que los católicos participemos en esa fiesta? Por supuesto, con gran edificación. Yo trato de no perderme la procesión del Señor de los Milagros, que atrae 2 millones de personas para un acto que está repleto de formas propias de la tradición limeña y de algunas otras actividades a las cuales tengo particular devoción, como son, por ejemplo, las fiestas de San José. En consecuencia,
Participar de la fiesta significa participar de la alegría por el santo, participar de las expresiones culturales que demuestran nuestro amor a nuestra fe a través de cantos, de expresiones físicas, de incienso, de velas, de arreglos florales, etcétera, y hacerlo con una gran edificación. Nadie dice que la borrachera que muchos, tal vez la mayoría de los participantes, caen inmediatamente después de la fiesta sea algo en lo que yo tenga que participar. Nunca he participado de una borrachera o de cualquier otro tipo de celebración pagana o simplemente no cristiana que haya seguido a la fiesta propiamente. En consecuencia, por supuesto que se puede participar, es altamente recomendable. No es indispensable, una vez más, pero es altamente recomendable. Que tengas un buen día.